Vamos a empezar a ver el sistema de aceite del CFM. Como objetivo general, este sistema va a tener el de suministrar aceite, lubricar las partes que están en contacto y de paso enfriar y limpiar partes del motor como los rodamientos. ¿Ok? Este sistema va a tener tres subsistemas: el de storage, distribution e indicating. ¿Ok? Almacenamiento, distribución e indicación. Los abreviaciones o acrónimos que vamos a estar utilizando fueron uno que ya vimos, del Accessory Gearbox, el del manual de mantenimiento del avión, el del sistema de pantallas comunes o unidades electrónicas de pantalla o de mostrar información, el Electronic Engine Control, que es la computadora del motor, una abreviación de PCIs diferenciales, la transfer Gearbox y un sensor de presión-temperatura. ¿Ok? Este tema lo vamos a dividir en tres partes. Primero la parte de almacenamiento, luego distribución y al último indicación. ¿Ok? Este sistema va a contar o debe de mantener un flujo suficiente y continuo para distribuir el aceite dentro de todo el circuito del motor. ¿Ok? Para esta distribución vamos a tener tres subcircuitos dentro de la parte de distribución. En la parte de distribución vamos a tener estos tres subcircuitos, que va a ser el de suministro, el de barrido y el de ventilación, como en cualquier otro sistema de presurización. ¿Okay? Este es un sistema de cárter seco y todo el aceite está a presión. En la parte de almacenamiento vamos a tener un tanque de almacenamiento, el cual nos va a permitir hacer dos cosas. Una es checar la cantidad de aceite en el sistema y rellenar el sistema. ¿Ok? Y por último, en la parte de indicación, vamos a tener 5 indicaciones principales de aceite. La primera es la indicación del filtro de bypass, perdón, de la válvula de bypass del filtro de barrido, la indicación de baja presión de aceite, la indicación de la presión actual de aceite, temperatura de aceite y cantidad de aceite. ¿Ok? Este es el sistema en general. La parte de almacenamiento se compone en esta zona, que es la parte del tanque de aceite. ¿Ok? Del tanque de aceite va a salir el primero de los tres subcircuitos de la parte de distribución, que es el circuito de suministro. Es esta línea. Esta línea va a llegar a nuestro primer elemento, que va a ser una válvula antifugas. De cada uno de estos elementos vamos a hablar ahorita más adelante. Esta parte es únicamente para que vean el sentido del flujo del aceite, por dónde y dónde va a pasar. Esta válvula antifugas va a permitir el paso del aceite hacia el siguiente componente, que va a ser nuestra unidad de lubricación. En esta unidad de lubricación vamos a tener un filtro, 3 bombas de barrido, 3 filtros magnéticos y una bomba de suministro. ¿Ok? Después de esta unidad, el aceite va a salir y va a pasar por nuestro sensor de presión y temperatura, el cual va a mandar señales eléctricas en función a la presión y temperatura a la computadora del motor. La computadora las va a convertir en señales digitales en protocolo de comunicación ARIN 429 y las va a mostrar en las pantallas del avión. El aceite va a continuar su camino y va a ingresar al motor, lubricando 4 zonas importantes: la AGB, la TGB, el cárter delantero y el cárter trasero. ¿Okay? Dentro del motor se van a unir los otros dos subcircuitos: el de ventilación, que va a unir todas esas 4 partes del motor con el tanque de aceite, y el de barrido, que va a absorber el aceite que está dentro del motor
lo va a regresar, va a pasar nuevamente por la unidad de lubricación en la parte de barrido y va a pasar por un filtro que le vamos a llamar filtro de barrido. ¿Okay? Este filtro de barrido va a tener dentro un switch de presión en función de diferencias de presión de entrada contra salida, el cual al cerrarse, al alcanzar cierta presión diferencial, va a mandar una señal eléctrica, va a cerrar un circuito que le va a indicar a la computadora del motor que la válvula bypass de este filtro se abrió. Y esta computadora del motor la va a mostrar en pantallas de que la válvula está activa. El aceite va a continuar y va a pasar a través de este otro componente que es el servo del motor, ¿ok? Este servo es un intercambiador aceite-combustible que lo vamos a ver cuando veamos la parte de combustible. Después de ahí va a salir el aceite y va a pasar a través del intercambiador principal de aceite. Este es el que pertenece al sistema de aceite. La función de este es utilizar combustible frío para enfriar el aceite que salió caliente del motor y regresarlo de nuevo pasando por el servo a el tanque de aceite. ¿Okay? En el tanque de aceite vamos a tener una indicación de nivel que nos va a decir la cantidad de aceite que hay en el tanque mostrado directamente en pantallas. ¿Okay? En pantallas lo que vamos a ver va a ser presión de aceite, motor 1, motor 2, temperatura de aceite y cantidad de aceite, ¿ok? Expresados en cuartos de galón americano. El primer componente entonces del sistema va a ser el tanque, ¿ok? Este tanque va a tener estas funciones, el de almacenar o contener el aceite, el remover el aire que se genere, que regrese en el sistema de barrido y lo va a eliminar a través de el circuito de ventilación que une el tanque con el motor, ¿ok? Y el de darte un punto donde tú puedas checar el nivel y darle refill o rellenar el sistema de aceite, ¿ok? Este tanque se va a encontrar a las 3 del motor aproximadamente y va a tener una puertita de acceso en los cowlings del motor para desde ahí poder checar la cantidad de aceite y si le falta echarle más aceite, ¿ok? Este tanque le van a, perdón, en este tanque le van a caber aproximadamente 21 cuartos de galón americano, que son como 20.2 litros, a lo que dice aquí. Esto para el motor número 1. Para el motor número 2 puede contener un poco más por el diedro del ala, de cómo está inclinado el motor y que el tanque queda en la parte exterior del motor. Los motores no son simétricos si están de un lado o del otro, son exactamente iguales. Si yo veo por la parte de atrás el avión y el ala, tengo el motor 1 y el motor 2, ¿ok? En los motores el tanque va a estar en la parte de las 3 en punto, va a estar aquí, tanto en el motor 1 y en el motor 2 va a estar aquí, también a las 3 del motor, pero en un motor está en la parte interna del ala y en el otro en la parte externa. Y de acuerdo al diedro del ala, el motor va a estar inclinado hacia un lado o inclinado hacia el otro. Eso hace que al motor número 2 le quepa un poquito más de aceite por esa inclinación del diedro. ¿Ok? Ahora, este aceite, cuando se hace una parte de rellenado o refill, si es que le faltara, se tiene que hacer 5 minutos después de que se apagó el motor, pero 30 minutos antes de que se apagó el motor. ¿Okay? Dentro de los primeros 5 minutos, el aceite y el motor aún están calientes. ¿Okay? Te puedes quemar. Después de los 30 minutos, el aceite está muy frío y cambia su volumen al enfriarse. Entonces te daría una indicación errónea de cuánto aceite hay en el sistema. Por eso la temperatura adecuada es la que hay entre los primeros 5 y 30 minutos después de que el motor se apagó. Una vez que se hace el refill, se tiene que tener cuidado de que el aceite no se derrame porque es corrosivo.
¿ok? Daña partes del motor o de la pintura o de las partes del avión, y aparte causa dermatitis en la piel. Entonces, tienen que cuidar eso. Asimismo, en el mismo tanque vamos a tener parte del sistema de indicación de aceite, que vamos a tener un nivel que va a mandar una señal eléctrica a la computadora y de a pantallas, donde nos va a decir la cantidad de aceite que hay en el sistema. En la parte de abajo del tanque vamos a tener un plug que va a ser una especie de dren para darle servicio y mantenimiento al sistema. Este dren se va a abrir y va a drenar o dejar salir todo el aceite que hay en el tanque. En la parte exterior del tanque vamos a tener una mirilla de cristal y con unas mediciones nos va a decir en qué nivel se encuentra el aceite y cuánto le faltaría para estar en el nivel óptimo. En la parte interna vamos a tener un flotador con dos conductores que van a cambiar la resistencia de un circuito eléctrico, y ese transmisor va a enviar esa señal a la computadora del motor. En la parte superior del mismo tanque vamos a tener dos líneas. La línea de regreso del scavenge con el aceite caliente, bueno, ya pasó por los intercambiadores, el aceite en frío que viene del motor. La línea de ventilación que conecta el tanque con el motor para sacar el aire del sistema, y abajo la línea de suministro donde el aceite es absorbido para pasar de nuevo al motor. En la parte de rellenado vamos a tener el tapón por donde se le va a ingresar el aceite al sistema, un scooper que es como un embudo que va a recolectar el aceite que se derrame al momento de darle el servicio, y con una línea de dren, donde esa línea va a salir por la parte de abajo del motor y va a tirar al suelo lo que se derrame de aceite. Bueno, viendo más realista el sistema, no únicamente va a tener una sola línea en ambos casos, ¿ok? El tanque de aceite, la línea de suministro va a pasar primeramente por la válvula antifugas. De aquí va a pasar a la unidad de lubricación, donde la bomba de suministro lo va a presurizar, lo va a pasar a través del filtro de suministro, y de aquí van a salir tres líneas, ¿ok? Esta línea, que es la que va a entrar al cárter trasero del motor, también va a regresar una línea de presión a la válvula antifugas para activarla. Ahorita vamos a ver por qué. Esta línea que va al cárter trasero va a ingresar directamente al motor. Otra línea va a subir y va a pasar por el sensor de presión y temperatura, el que le va a enviar la señal a la computadora del motor. Una vez que pasa, se va a volver a dividir en dos, y una va a entrar al cárter delantero y la otra va a entrar a la TGV del motor. ¿Ok? Y la tercera línea va a pasar directo, sin pasar por nadie, directamente a la AGV del motor. Una vez que el aceite hizo su trabajo de lubricar y de extraer calor, las bombas de barrido que están absorbiendo o generando succión van a extraer la línea, una línea que sale del cárter trasero y va a pasar a un chip detector, ¿ok? La otra bomba va a extraerle la línea que sale del cárter delantero y la va a mandar a otro chip detector. Y la otra línea va a unir el cárter, perdón, la TGV con la AGV en una sola línea, y las va a pasar a través de otros chip detectors, ¿ok? Entonces, cada chip detector va a recibir una línea diferente de una sección diferente del motor. AGV y TGV, cárter delantero y cárter trasero, ¿ok? Después de aquí pasan por las bombas de barrido y se vuelven a unir todos en una sola línea. Esa línea va a pasar a través del filtro de barrido, de ahí va a entrar al servo fuel heater, calentador de combustible, y después al intercambiador principal de aceite. En este intercambiador, su función va a ser enfriar el aceite, que va a regresar al tanque de aceite, y el aire que se genere tanto en el tanque o que se atrape en el tanque como se atrape en los cárteres va a ser expulsado por la parte trasera del motor.
Estas son las posiciones o ubicaciones de los componentes respecto al motor. La unidad de lubricación se encuentra casi abajo del motor, está a las 7, el intercambiador principal a las 9, el filtro de barrido a las 8 y la válvula antifugas a las 6. Esta se encuentra en la posición más baja. ¿Okay? Esta es una imagen viendo el motor en qué posición se encuentra cada una. La válvula más abajo, otro a las 7 y otro a las 9. Saliendo del tanque, el primer componente que vamos a encontrar va a ser la válvula antifugas. ¿Okay? Esta válvula antifugas va a prevenir de que si yo quito algún componente de todo el sistema, al abrir la línea, todo el aceite se drene. ¿Ok? Esta válvula antifugas va a tener una válvula de paso controlada por un resorte, el cual se va a activar a través de presión de aceite. Si no hay presión de aceite, la válvula está cerrada y evita que haya o que exista un flujo de aceite del tanque de aceite hacia el motor o viceversa. ¿Ok? Restringe todo el camino. Esta válvula antifugas, no hay un esquemático más grande, va a tener la entrada de aceite y vamos a tener una línea de presión que viene del sistema de suministro, de la primera línea que sale de la unidad de lubricación, la cual va a activar la válvula y va a permitir que salga el aceite o que pase a través de esta válvula antifugas. Las bombas que tenemos son bombas mecánicas, entonces en cuanto empieza a girar el motor, las bombas empiezan a producir presión. Esa presión de aceite va a llegar por esta línea y va a empujar ese resorte o esta válvula de resorte para abrirla, permitiendo el paso o el flujo del aceite. Si el motor se apaga y deja de haber presión, la presión del resorte gana y cierra la válvula y evita que el aceite siga fluyendo. Para el dado caso de que yo desconecte alguna pieza o alguna manguera del sistema de aceite, todo el aceite que está en el tanque de aceite no se drene o se vacíe o se salga por esa línea. Únicamente se saldría el aceite que hay desde la válvula antifugas hasta ese punto que abrí, lo que hay en esas líneas. ¿Ok? Y ya sería muy poco aceite en comparación a todo lo que hay dentro del sistema. Bueno, después de la unidad antifugas vamos a pasar a la unidad de lubricación. ¿Ok? Esta unidad de lubricación va a contener todos estos elementos. Una bomba de suministro, que no se ve. El filtro de suministro. Vamos a tener una válvula bypass para este filtro de suministro en dado caso que se tape. Y vamos a tener un indicador físico de esa válvula si el filtro se tapó. Vamos a tener una válvula de alivio de presión, 3 bombas del sistema de suministro y 3 chip detectors. ¿Ok? Todo este ensamble va a estar acoplado a la caja de accesorios a través de una banda tipo B, que es como una especie de abrazadera. ¿Sí? ¿Cuál es su función de este? La caja de accesorios que se encuentra aquí, es esta de aquí, va a tener un punto de anclaje o acople para la unidad de lubricación. En este punto de anclaje vamos a tener una flecha que se va a unir a la flecha de la caja, de la unidad de lubricación y le va a transmitir la energía mecánica de la caja de accesorios a esta flecha de la unidad de lubricación. Esta flecha va a alimentar tanto la bomba de suministro como las 3 bombas de barrido, haciéndolas girar. ¿Okay? Una vez que está unida, vamos a tener la línea de suministro de aceite, donde va a pasar por la bomba, el filtro, y el filtro va a tener su indicador de que la válvula se activó o que el filtro está tapado físico. Ahorita vamos a ver cómo es ese indicador físico. Y vamos a tener su válvula bypass en dado caso de que la presión que está generando la bomba sea excesiva y la regrese al sistema. ¿Ok? Y ya saldría hacia lubricar el motor. De regreso vamos a tener las 3 líneas de regreso del sistema de barrido. Está acá y está. Donde van a ser absorbidas, el aceite va a ser absorbido o jalado por las bombas de barrido
y después de pasar por los filtros se unen en una sola línea que sería la que iría hacia el filtro de barrido. ¿Ok? Dentro de este mismo ensamble se encuentra lo demás que vimos: la válvula bypass, el indicador y la válvula de alivio, solamente que aquí no se ven exteriormente. Dentro de esta unidad vamos a tener nuestro filtro de suministro. Este filtro de suministro va a ser o va a tener la función de atrapar todas las impurezas o contaminaciones que hay en el aceite para evitar de que pasen al motor, como cualquier filtro. ¿Okay? Este filtro va a ser tipo cartucho y de papel filtrante. ¿Okay? Siendo de papel, es un filtro desechable y se cambia cada que se abra o se inspeccione, o cada vez que el manual de mantenimiento lo requiera, ya sea por ciclos o por horas de vuelo. ¿Okay? Este filtro va a tener un indicador de tipo realce o botado, que es el pop-up, que no es más que un pequeño botoncito rojo que va a estar conectado a una línea de presión. Esa línea de presión va a estar conectada a la presión interna que hay en el filtro. Cuando el filtro se comienza a tapar o se llega a tapar, la presión interna empieza a aumentar, dando indicación de que el filtro está tapado. Esa presión viene por esta línea y empuja este botoncito, haciendo que se salga o se realce dentro de una mirilla acrílica. ¿Ok? Entonces, cuando se hace la inspección del sistema y se ve este botoncito salido, quiere decir que el filtro se tapó. Al estar tapado, se activa la válvula bypass del filtro, dejando pasar el aceite sucio sin filtrar. Después, ahí mismo en esta unidad, vamos a tener los chip detectors. ¿Okay? Estos chip detectors van a trabajar en las tres áreas del motor que salen por las líneas de barrido. Uno va a filtrar el aceite del cárter delantero, otro del cárter trasero y otro de la AGB-TGB. Estos filtros no son más que pequeños imanes permanentes que van a atrapar material ferroso magnético que venga de estas tres áreas, ¿ok? Del mismo desgaste de los componentes o maquinaria del motor. Una vez que el aceite regresa, pasa a través de estos imanes, los baña en estos imanes, y todo lo que sea magnético, ferromagnético, lo van a atrapar estos imanes. ¿Ok? Una vez que se llega a un tiempo de inspección, estos imanes son revisados y se les es removido o quitado todas esas impurezas ferromagnéticas que atraparon. Dependiendo la cantidad que tengan, se considera si hay un desgaste ligero o un desgaste muy fuerte o mayor. En función de lo que hayan atrapado del material, se analiza para saber qué parte de los cárteres o de las cajas es el que se está desgastando, en función del material que hayan atrapado, del tipo de material. Cada elemento de las diferentes partes del motor pueden ser de diferentes tipos de materiales o aleaciones. Entonces, en función de eso, con un análisis metalográfico, se analiza de qué parte del motor podría estar desgastándose de más. Y con eso tener una idea para la inspección boroscópica en qué parte buscar desgaste. ¿Ok? Estos tres chip detectors son exactamente iguales o idénticos, entonces cada vez que se revisan se tiene que hacer uno por uno para no confundirlos o intercambiarlos y asumir que un desgaste viene de otra parte que no es. ¿Ok? Estos tres chips van a estar en la unidad de lubricación, van a tener el magneto o el imán en la parte central y una malla o filtro metálico que va a detener impurezas más grandes y únicamente va a dejar pasar cierta cantidad de partículas metálicas para que sean atrapadas. Bueno, estos filtros van a tener una sujeción o sello de medio giro, que al momento que entran se giran y cierran a presión. Y van a tener una válvula check en la parte trasera para evitar que cuando se saquen todo el aceite que hay en el sistema se salga por esa parte. ¿Okay?
Después viene el filtro de barrido. ¿Okay? Este filtro de barrido se encuentra después de la unidad de lubricación y lo que hace es filtrar las partes no magnéticas o la suciedad no magnética y la magnética que no atraparon los chip detectors para evitar que regrese el aceite sucio al tanque de aceite. ¿Okay? Este filtro es igual a un filtro tipo papel de cartucho que es desechable cada vez que se abre o cada vez que se inspecciona. ¿Okay? Este filtro va a tener la parte de indicación de válvula bypass del filtro enviada a cabina. Esa parte de indicación va a estar a través de un transmisor de presión. ¿Ok? El aceite va a ingresar al filtro y si el filtro se comienza a tapar, ese aumento de presión va a cerrar un switch de presión que cerraría un circuito eléctrico. Al cerrar ese circuito eléctrico, va a mandar una señal a la computadora del motor que la va a interpretar como un atasco, un taponamiento del filtro y daría la indicación en cabina de que la válvula bypass de este filtro se activó. Al igual que el filtro de suministro, este filtro va a tener una válvula bypass, la cual se va a abrir en caso de que exista un taponamiento de este filtro, ¿okay? Dejando pasar el aceite sin filtrar de regreso al tanque. Pero de este filtro sí vamos a tener una indicación de luz en cabina de que se abrió la válvula bypass, pero no vamos a tener una indicación física de que está tapado. Y exactamente lo contrario es en el filtro de suministro, donde vamos a tener una indicación física de que el filtro está tapado, pero no vamos a tener una indicación en cabina de que el filtro está tapado. Después de ese filtro, el aceite entra al servo fuel heater, pero ese es del sistema de combustible, y saliendo de ahí va a entrar al intercambiador principal de calor de aceite, ¿ok? Donde su objetivo va a ser enfriar el aceite poniéndolo en contacto en un intercambiador con combustible frío para calentar el combustible o extraerle calor al aceite y el aceite regrese frío a el tanque de aceite. ¿Ok? Este intercambiador no es más que un recipiente que se llena de combustible y dentro va a tener unas serpentinas o unos tubitos por donde va a recorrer el aceite en su camino. Entonces, al estar en contacto los tubos de aceite con el combustible, pues hay transferencia de calor. Dado caso de que una de estas líneas se llegara a tapar por alguna razón, este intercambiador tiene una válvula o un camino bypass. Dado caso de que se tape, se activa el bypass y el aceite pasa sin ser enfriado en este intercambiador, regresaría a una mayor temperatura al tanque de aceite. ¿Ok? Dado caso de que existiera una fisura o se rompiera una de estas líneas, el combustible trabaja a mayor presión que el aceite, entonces el combustible empezaría a ingresar al sistema de aceite, dándonos cuenta en el tanque de aceite que el nivel de aceite empezó a aumentar o que al momento de abrirlo huele a combustible el aceite. El último circuito que nos falta ver es el de ventilación. ¿Okay? Sabemos que esta línea une el tanque de aceite con las cajas de AGB y TGB del motor, uniendo o sacando todo el aire que se genera en el sistema por estar moviendo y trabajando el aceite. Todo este aire va a salir por la parte trasera del motor a través de un tubito. El último tubito más largo que sale del motor hacia atrás horizontal es por donde sale el aire del circuito de aceite. Este es el circuito de aceite ya más real de cómo es que funciona. ¿Okay? Todo va a empezar en la parte del tanque de aceite. ¿Okay? Vimos que por la parte inferior tiene la línea de suministro y por arriba llega Scavenge y se conecta a ventilación. ¿Okay? En la parte de abajo de suministro vamos a tener que el aceite va a pasar por el primer elemento, que es la válvula antifugas. Esta válvula antifugas vimos que tenemos un sello o un tapón de una válvula
controlada por presión por un resorte, ¿okay? Y que al mismo tiempo le llega una línea de presión que viene desde la bomba de presión, que es esta de aquí. La bomba de presión, al momento de mover el motor, va a empujar el aceite que pasa a través del filtro de suministro, y recordemos que una de esas líneas, que es la que va al cárter trasero, es la que regresa y vuelve a entrar a la válvula antifugas. Al entrar, llena esta cavidad empujando esta especie de émbolo hacia arriba, comprimiendo el resorte y abriendo la válvula antifugas para que el flujo de aceite sea continuo, pase por la válvula antifugas y ahora sí alimente a la bomba de aceite. Una vez entrando a la unidad de lubricación, que es toda esta, el aceite va a pasar por la bomba de suministro y lo va a hacer pasar a través del filtro de suministro, ¿ok? En una condición de sobrepresión, la válvula de alivio de presión se va a abrir permitiendo que el aceite sobrepase el circuito de lubricación del motor y se una de regreso al circuito de barrido. Si la válvula de alivio de presión no se abre, el aceite ingresa, es filtrado y es enviado hacia el motor a través de las 3 líneas. En dado caso de que el filtro se llegara a tapar, la presión aquí adentro empieza a aumentar, mandando presión por estas 2 líneas. Una línea de aumento de presión va a mostrar el botoncito rojo de que aumentó la presión, y esa misma presión va a abrir esta otra válvula bypass sobrepasando el filtro, haciendo que el aceite pase sin ser filtrado para alimentar el motor. Una vez que pasa para alimentar el motor, la primera línea va a entrar al cárter trasero, la segunda línea se va a dividir en 2, una va a entrar a la TGV y la otra al cárter delantero, y la tercera línea va a pasar directamente a la AGV, ¿okay? Acuérdense que en esta línea del medio vamos a tener el sensor de presión y temperatura. Una vez que el aceite lubrica los valeros de rodillo y de bola y las cajas de transmisión de engranes, va a ser absorbido por las bombas de barrido. Estas bombas de barrido que van a estar movidas por la misma flecha que mueve la bomba de suministro que está conectada a la AGV, mueve todas estas bombas, ¿okay? Estas bombas van a empezar a absorber el aceite y van a sacar una línea del cárter trasero que la van a pasar a un chip detector, una línea del cárter delantero que la van a pasar al segundo chip detector, y 2 líneas que van a unir en una de la AGV y TGV y la van a pasar al tercer chip detector, ¿ok? Estos filtros magnéticos van a atrapar esas impurezas magnéticas, ferromagnéticas, y van a dejar pasar el aceite ya sin esos pedazos de metal. Va a pasar a través de una válvula check para poder inspeccionar los chip detectors, y ahora sí el aceite va a pasar por las bombas de barrido. Estas bombas de barrido van a volver a unir el aceite en una sola línea y va a pasar por el filtro de barrido, ¿ok? Si el aceite viene limpio, el filtro lo filtra y lo deja pasar normalmente. Si el filtro se empieza a tapar, la presión atrás del filtro empieza a aumentar y esa presión va a cerrar ese switch de presión diferencial, cerrando un circuito, ¿ok? Mandando la señal a la computadora del motor de que hay más presión acá, y por ende esa presión activó la válvula bypass, este filtro, y el aceite sobrepasa el filtro tapado. Una vez que pasa eso, el aceite entra al primer intercambiador, el del sistema de combustible. El aceite es enfriado un poco y de nuevo pasa ahora al intercambiador principal de aceite combustible. El aceite ingresa normalmente y es sumergido en estas serpentinas dentro de combustible, ¿ok? El aceite frío sale, vuelve a pasar por el servo y regresa al tanque. En dado caso de que este intercambiador principal se llegue a tapar una línea, tenemos una válvula bypass donde el aceite continúa su camino ya sin ser enfriado por segunda vez, y el aceite regresa por la línea de barrido al tanque.
todo el aire que se haya generado en este circuito y en los cárteres va a ser recogido por el sistema de ventilación, sacando todo ese aire que sale del tanque, pasándolo por los dos cárteres y saliendo por la parte trasera del motor. ¿Okay? La AGB y TGB unen su sistema de ventilación con el cárter delantero y este une su sistema de ventilación con el cárter trasero y sale todo por acá. Bueno, la tercera parte es la parte de indicación. ¿Okay? Esta indicación la vamos a mostrar en las pantallas del avión en el panel de instrumentos central número 2. ¿Okay? En ese panel vamos a tener estas indicaciones. ¿Okay? Y estos sensores o elementos son los que van a registrar esa indicación para mandarlo a pantallas. En la parte del tanque vamos a tener el transmisor de cantidad de aceite. ¿Ok? Ese transmisor de cantidad de aceite no es más que dos líneas conductoras que van a cerrar un circuito a través de un flotador conductor. ¿Okay? Este flotador conductor va a subir y bajar en función de la cantidad de aceite, aumentando la longitud o recortando la longitud de este circuito, el cual está recorriendo una corriente eléctrica. Al variar la longitud, variamos la resistencia del circuito y por ende la señal del voltaje recibida va a variar. Esa señal de voltaje es enviada a las pantallas del avión directamente, sin pasar por la computadora del motor. Estas pantallas reciben esa señal analógica y tienen un codificador analógico digital, el cual lo convierte esa señal en señal digital para poderlo mostrar en las pantallas digitales. ¿Okay? Esa señal se analiza y se va a mostrar en dos valores, o bueno, en valores en función de la cantidad de cuartos de galón que se tengan. Habíamos visto que le cabían como 21 cuartos de galón al tanque, pero lo máximo que va a indicar siempre va a ser 19. ¿Okay? Entonces eso va a querer decir que tiene al menos 19 tanques de 19 cuartos de galón de aceite el tanque. Podría tener 20, 21, 22, ¿ok? Pero lo máximo que se indica son 19. Conforme el aceite va decreciendo, este número va decreciendo hasta llegar al número 4. Cuando llega al número 4, la ventanita o la indicación se ilumina para llamar la atención y aparece la leyenda LO de low, ¿ok? Dando la indicación de que se necesita rellenado inmediato. Esta fue la indicación de cantidad de aceite que va directo a pantallas. ¿Okay? Y en las pantallas la vemos aquí abajo. ¿Okay? Esta pantalla del panel P2 se divide en dos pantallas. ¿Okay? Una superior y una inferior. En la superior vamos a encontrar los parámetros de motor primarios y en la inferior los parámetros de motor secundarios. Los secundarios van a ser cantidad, temperatura y presión. Y en la parte de primarios únicamente vamos a tener la indicación del bypass del filtro y indicación de baja presión de aceite. ¿Okay? El sensor de presión y temperatura del aceite va a censar a través de dos canales, el alfa y el bravo. ¿Okay? Alfa y bravo para temperatura y alfa y bravo para presión. Esos dos canales van a enviar una señal a la computadora del motor. La computadora del motor va a trabajar normalmente con el canal alfa y en dado caso de que falle, utiliza el canal bravo para ambas indicaciones. Va a transformar esa señal analógica de voltaje en ceros y unos digitales en ARIN 429 y la va a mandar digital directamente a pantallas. En pantallas vamos a ver esto como presión y temperatura en esta parte. ¿Okay? Obviamente cada modelo de avión puede que ahora en lugar de una indicación vertical y un cuadrito que te diga cuánta es, puede ser una indicación circular con el nivel de presión y temperatura y un puntero que va subiendo y bajando. ¿Okay?
Esta indicación puede variar en modelos de aviones, pero de la pantalla para atrás, esto es casi exactamente igual en todos. ¿Sí? La única forma de mostrarles lo que varía. Este indicador de presión y temperatura va a tener dos sensores de cada cosa. Esos dos sensores van a mandar una señal por el canal alfa y una señal por el canal bravo. Pueden ser dos cables distintos o un solo cable coaxial donde por en medio vaya una señal y por la parte exterior vaya otra señal. Esa señal alfa y bravo son las que llegan y la computadora únicamente toma una y si llega a fallar toma la de respaldo. ¿Ok? La otra indicación es la indicación de la bypass del filtro de barrido, que esa indicación se genera a través de cerrar un switch a presión, el cual va a cerrar un circuito eléctrico que va a cerrar un circuito que va a generar un voltaje o sensar un voltaje en la computadora del motor. Al detectar ese voltaje, la computadora manda una señal digital a las pantallas encendiendo esta luz de bypass del filtro, ¿ok? Dando a entender de que el filtro se tapó y la bypass está abierta, dando a entender que si este se tapó, el de suministro también está tapado, y dando a entender que el aceite está pasando por todos lados sin ser filtrado, ¿ok? No hay un esquemático, nada más es esto, lo que ya les expliqué. Aquí adentro, la presión cierra un circuito donde la computadora está mandando un voltaje alto. Mientras no haya presión, el circuito está abierto, regresan 0 volts. Cuando hay presión, el switch del circuito se cierra el circuito, la computadora detecta 5 volts, ¿ok? O la señal que esté mandando. Al detectar eso, manda una señal digital a las pantallas, mostrando en la de parámetros primarios esta luz, ¿ok? Ahora, falta esta otra luz. Esta otra luz se enciende siempre que la presión del aceite baje de un cierto nivel, ¿ok? Cada vez que se energiza el avión, esta luz siempre está encendida porque la presión del aceite siempre está abajo porque el motor está apagado. Una vez que la presión empieza a aumentar, automáticamente esta luz se apaga, ¿ok? Si la presión vuelve a decaer por debajo de este nivel, la luz se enciende, ¿ok? Es como una alerta de que la presión está muy baja o se cayó cuando el motor está operando, porque no durante todo el vuelo vamos revisando presión de aceite. Puede ir baja y puede seguir funcionando, pero después de un cierto nivel se tiene que alertar a los pilotos de que el motor está trabajando casi sin aceite, ¿ok? Y funciona a través del mismo sensor de presión, con la condición de que si baja de cierta presión, enciende una luz en parámetros primarios.